Buenos días, saludos. Me encuentro en el estadio Rufo Marín, acá en el encuentro de los Dantos versus Estelí. Estamos aquí con uno de los del cuerpo técnico del equipo de Estelí, don Milton Ramos. ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. ¿Cómo cree que va a salir esta serie con el equipo de los Dantos Estelí después de ese gran final que se quedaron con ese sabor amargo de la serie? No le pudieron ganar un juego. ¿Cómo cree que va a salir esta serie de este encuentro del día de hoy? Bueno, gracias por la oportunidad primeramente, gracias a Dios por estar un día más de vida. No, mira, con los Dantos tenemos una historia encontrada. En la semifinal del 2021 fue una serie 3-2. Esta serie final fue un 4-0, queríamos siempre la victoria, pero fueron mejor que nosotros. Indiscutiblemente siempre hay que darle crédito al ganador, no por gusto son los campeones, pero nosotros somos un equipo que se va preparado bien, tanto físico como técnicamente, psicológicamente, y creo que va a ser una serie bastante interesante. Yo siempre he dicho que cuando se enfrentan dos grandes, tú no puedes decir voy a ganar la serie, siempre tú vas por el triunfo, lógico, nadie quiere perder una serie, pero una serie que se va a hacer muy interesante, va a ser una serie difícil para los dos equipos porque tenemos calidad. Somos dos equipos de mucha calidad, de mucha trayectoria, y creo que va a ser, sobre todo la fanaticada va a disfrutar de un buen béisbol. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara el bullpen este día de hoy contra los Dantos? Tenemos un buen cuerpo técnico, sobre todo Orozco, Juan José, trabajando con el picheo. Yo creo que los lanzadores, el promedio de efectividad lo dice. Estamos en una buena posición sobre la efectividad de los lanzadores. Hay salud, hay posición, hay entrega. Creo que van a hacer el trabajo, no tenga duda de eso. ¿Qué cree usted que tiene que cambiar en el béisbol de Nicaragua para ser mejor? Mira, es una pregunta que yo creo que decir algo fríamente al azar no sería correcto. Yo creo que hay un interés por parte del gobierno, ¿no?, del organizador, de NIVA, de que el béisbol sea masivo. Cuando tú vas a masificar, o sea, masivizar el béisbol, pues creo que se tienen este tipo de proyectos, de tener tantos equipos para que todo el mundo tenga oportunidades, y entonces pues, pero creo que hay que hacer análisis, no de podernos hablar que si hay que hacer recorte de equipo, que si hay que quitar tanto esto porque no hay calidad, pero cuando se busca la masividad, que todo el mundo tenga cómo desarrollarse, yo creo que es una buena oportunidad para aquellos equipos más chicos, pero lo que hay que tener es paciencia. Yo solamente al tema me voy a referir con algo. El béisbol es un proceso de adaptación, de todo, donde hay equipos chicos que van a ir creciendo, que van a hacer el trabajo, sobre todo el interés del cuerpo técnico de desarrollar esos peloteros, tanto en la categoría U23, en la U15, en la U18, como en la Comare, como en la profesional. Pues lo que hay que tener es paciencia, no dar criterios al azar, criterios que a veces lastimen a un equipo que viene en desarrollo, que sus entrenadores vienen trabajando, entonces hay que darle tiempo. Estoy hablando de los equipos que están en el último de la tabla. No por estar último de la tabla, cuando tú miras los resultados no son malos. Hay equipos que pierden por una, pero son equipos que se van a desarrollar. Ese es mi criterio, no puedo decirte ahora hagan esto, hagan aquello, porque no es un análisis al azar. Hay que hacer un análisis profundo, con razonable, que todo el mundo tenga la oportunidad de jugar béisbol, que eso es lo que importa, y que se desarrolle. ¿Usted ha visto cómo se prepara el equipo de Estelí cada año? ¿Cómo ve este año al equipo de Estelí? Yo llevo 5 años preparando al Estelí, tanto en la esta Pomar como en la U23. Ya ellos están adaptados hasta grandes cargas, grandes volúmenes de trabajo, a la intensidad del trabajo, y se me ha hecho fácil porque son 5 años como preparador de este equipo. Y creo que si algo no lo caracteriza a Estelí, es que es uno de los equipos que mejor se prepara en este béisbol. Así es, mándenos un saludo porfa a la fanaticada del equipo de Estelí y a la página Nuevo Horizonte Deportivo. Yo siempre he dicho en todas mis entrevistas que nosotros trabajamos para esa fanaticada, para respetar a esa gente que paga, que trabajan duro en el campo, que trabajan duro en la fábrica, que trabajan duro en sus trabajos, en su oficio, y hay que respetarlo, hay que dar lo mejor de nosotros ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Nuevo Horizonte, María José López.